Página 36, capítulo 7 del legislador. Para descubrir las mejores reglas sociales que convienen a las naciones, sería preciso una inteligencia superior, capaz de penetrar todas las pasiones humanas sin experimentar ninguna, que conociese a fondo nuestra naturaleza sin tener relación alguna con ella, cuya felicidad fuese independiente de nosotros y que por tanto desease ocuparse de la nuestra. En fin, que en el transcurso de los tiempos, reservándose una gloria lejana, pudiera trabajar en un siglo para gozar en otro. Sería menester de dioses para dar leyes a los hombres. El mismo razonamiento que empleaba Calígula en cuanto al hecho, empleaba Platón en cuanto al derecho, para definir el hombre civil o real que buscaba en su libro El Reino. Pero si es cierto que un gran príncipe es raro, ¿cuánto más no lo será un legislador? Un pueblo se hace célebre cuando su legislación comienza a declinar. Ignórase durante cuántos siglos la institución del licurgo hizo la felicidad de los espartanos, antes de que estos tuvieran renombre en el resto de Grecia. Si es cierto que un gran príncipe es raro, ¿cuánto más no lo será un legislador? El primero no tiene más que seguir el modelo que el último debe presentar. El legislador es el mecánico que inventa la máquina, el príncipe el obrero que la monta y la pone en movimiento. En el nacimiento de las sociedades, dice Montesquieu, primeramente los jefes de las repúblicas fundan la institución, pero después la institución forma a aquellos. El que se atreve a emprender la tarea de instituir un pueblo debe sentirse en condiciones de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana, de transformar cada individuo que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo mayor, del cual recibe en cierta manera la vida y el ser. De alterar la constitución del hombre para fortalecerla, de sustituir por una existencia parcial y moral la existencia física e independiente que hemos recibido de la naturaleza. Es preciso, en una palabra, que despoje al hombre de sus fuerzas propias, dándole otras extrañas de las cuales no puede hacer uso sin el auxilio de otros. Mientras más se aniquilen y consuman las fuerzas naturales, mayores y más duraderas serán las adquiridas, y más sólida y perfecta también la institución. De suerte que si el ciudadano no es nada, ni puede nada sin el concurso de todos los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de los individuos, puede decirse que la legislación adquiere el más alto grado de perfección posible. El legislador es, bajo todos conceptos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no lo es menos por su cargo, que no es ni de magistratura ni de soberanía, porque constituyendo la república no entra en su constitución.
Es una función particular y superior que nada tiene de común con el imperio humano, porque si el que ordena y manda a los hombres no puede ejercer dominio sobre las leyes, el que lo tiene sobre éstas no debe tenerlo sobre aquellos. De otro modo, esas leyes, hijas de sus pasiones, no servirían a menudo sino para perpetuar sus injusticias, sin que pudiera jamás evitar el que miras particulares perturbasen la santidad de su obra. Cuando Licurgo dio leyes a su patria, comenzó por abdicar la dignidad real. Era costumbre en la mayor parte de las ciudades griegas confiar a los extranjeros la legislación. Las modernas repúblicas de Italia imitaron a menudo esta costumbre. La de Ginebra hizo otro tanto y con buen éxito. Los que solo consideran a Calvino como teólogo no conocen bien la extensión de su genio. La redacción de nuestros sabios edictos, en la cual tuvo mucha parte, le hace tanto honor como su institución. Cualquiera que sea la revolución que el tiempo pueda introducir en nuestro culto, mientras el amor por la patria y por la libertad no se extinga entre nosotros, la memoria de Calvino, de este grande hombre, no cesará de ser bendecida. Roma en sus bellos tiempos vio renacer en su seno todos los crímenes de la tiranía y estuvo próxima a sucumbir por haber depositado en los mismos hombres la autoridad legislativa y el poder soberano. Sin embargo, los mismos decemviros no se arrogaron jamás el derecho de sancionar ninguna ley de su propia autoridad. Nada de lo que os proponemos, decían al pueblo, podrá ser ley sin vuestro consentimiento. Romanos, sed vosotros mismos los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad. El que dicta las leyes no tiene, pues, o no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que es inalienable, porque según el pacto fundamental, solo la voluntad general puede obligar a los particulares, y nunca puede asegurarse que una voluntad particular esté conforme con aquella, sino después de haberla sometido al sufragio libre del pueblo. Ya he dicho esto, pero no es inútil repetirlo. Así encuéntrense en la obra del legislador dos cosas aparentemente incompatibles: una empresa sobrehumana y, para su ejecución, una autoridad nula. Otra dificultad que merece atención: los sabios que quieren hacer al vulgo en su lenguaje, en vez de emplear el que es peculiar a este, y por tanto que no logren hacerse entender. El sabio habla pero nadie lo entiende. ¿De qué sirve eso? Además, hay miles de ideas que es imposible traducir al lenguaje del pueblo. Las miras y objetos demasiado generales como demasiado lejanos están fuera de su alcance, y no gustando los individuos de otro plan de gobierno que aquel que se relaciona con sus intereses particulares, perciben difícilmente las ventajas que sacarán de las continuas privaciones que imponen las buenas leyes. Para que un pueblo naciente pueda apreciar las sanas máximas
de la política y seguir las reglas fundamentales de la razón de Estado, sería necesario que el efecto se convirtiese en causa, que el espíritu social, que debe ser obra de la institución, presidiese a la institución misma y que los hombres fuesen, ante las leyes, lo que deben llegar a ser por ellas. Así, pues no pudiendo el legislador emplear ni la fuerza ni el razonamiento, es de necesidad que recurra a una autoridad de otro orden que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer. He allí la razón por la cual los jefes de las naciones han estado obligados a recurrir en todos los tiempos a la intervención del cielo, a fin de que los pueblos, sumisos a las leyes del Estado como a las de la naturaleza, y reconociendo el mismo poder en la formación del hombre que en el de la sociedad, obedecieran con libertad y soportaran dócilmente el yugo de la felicidad pública. Las decisiones de esta razón sublime, que está muy por encima del alcance de hombres vulgares, son las que pone el legislador en boca de los inmortales, para arrastrar por medio de la pretendida autoridad divina a aquellos a quienes no lograría excitar la prudencia humana. Y en verdad, dice Maquiavelo, no ha existido jamás un legislador que no haya recurrido a la mediación de un Dios, a la creencia de un Dios, para hacer que se acepten leyes excepcionales, las que de otro modo serían inadmisibles. En efecto, numerosos son los principios útiles cuya importancia es bien conocida por el legislador y que, empero, no llevan en sí razones evidentes capaces de convencer a los demás. Pero no es dado a todo hombre hacer hablar a los dioses, ni de ser creído cuando se anuncia como su intérprete. La grandeza de alma del legislador es verdadero milagro que debe probar su misión. Todo hombre puede grabar tablas y piedras, comprar un oráculo, fingir un comercio secreto con alguna divinidad, adiestrar un pájaro para que le hable al oído, o encontrar cualquier otro medio grosero de imponerse al pueblo. Con esto podrá, tal vez por casualidad, reunir una banda de insensatos, de cómplices, pero no fundará jamás un imperio, y su extravagante obra perecerá con él. Los vanos prestigios forman un lazo muy corredizo o pasajero. Solo la sabiduría lo hace duradero. La ley judaica subsistente siempre, la del hijo de Ismael, que desde hace 10 siglos rige la mitad del mundo, proclama todavía hoy la grandeza de los hombres que la dictaron. Y mientras la orgullosa filosofía o el ciego espíritu del partido no ve en ellos más que dichosos impostores, el verdadero político admira en sus instituciones ese grande y poderoso genio que preside a las obras duraderas. Lo expuesto no quiere decir que sea preciso concluir con Warburton que la política y la religión tengan entre nosotros un objeto común, pero sí que en el origen de las naciones la política sirvió de instrumento a la religión y tal vez a la inversa también.